antes de que tú hables, pues ya comunicaste quién eres. Sí, mucha gente decir, pues a mí me contrataron para dar resultados, no para que me vea bien. Si te dices el mejor, pero nadie te conoce, noticia, no eres el mejor. La comunicación es la herramienta fundamental para venderte, ¿no? Para el logro de tus objetivos. Bienvenidos a este cuarto episodio de Mind Up Talks. Mi nombre es Adriana y como saben, este espacio, además de darles información importante, lo que busca es darles herramientas de fácil aplicabilidad para desarrollar competencias profesionales, pues en su ámbito organizacional. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que, aunque es muy conocido, le daremos un enfoque distinto, que es la importancia que tiene una comunicación con impacto y cómo la comunicación es una herramienta fundamental para saber venderte profesionalmente, y hablaremos qué significa venderse. Y para eso tenemos una invitada especial, Coca Sevilla. Coca tiene la más alta certificación a nivel internacional en imagen pública. Solo existen 15 certificados en el mundo. Además, Coca capacita alrededor de 7,000 personas al año en diferentes países y asesora a políticos y empresarios en temas de negocio y, por supuesto, en imagen. Así es que quiero agradecerte, Coca, porque sé que siempre tu agenda está bien apretada. Muchas gracias. Que estés aquí para compartir pues todo lo que sabes. Además, me gustaría agregar que siempre en las intervenciones que tenemos con Coca, bueno, pues la gente, además de salir súper contenta, sale con justamente lo que les comentaba, con herramientas que les van a ayudar a ser mejores profesionistas. Entonces, antes de arrancarnos, Coca, me gustaría lanzar una pregunta a la gente que nos escucha o que nos está viendo. ¿Cuántos segundos ustedes creen que son suficientes para dar una primera impresión a los demás? Y para responder esta pregunta, me gustaría, Coca, que abonaras, además de estos segundos, 5 o 10, vayan pensando, ¿qué es lo que transmitimos en este tiempo a los demás? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Adri, por la invitación. Siempre estos espacios son de suma importancia para intercambiar y sumar, ¿no?, a todas estas herramientas que nos hacen mucha falta en estos desafíos que tenemos actualmente a nivel profesional. Y respondiendo a tu pregunta, hoy en día la primera impresión la generamos en tan solo 2 segundos. O sea, en 2 segundos, cuando llegamos a algún lugar por primera vez, sucede ese escaneo que yo le llamo, que es algo así como muy reptiliano, en donde ya estamos diciendo quiénes somos, ya estamos transmitiendo muchísima información que en muchas ocasiones subestimamos. Se hacen más de 30 juicios de valor en donde realmente yo te estoy contando mi historia, te estoy diciendo si soy una persona que se percibe como profesional, con capacidad, etcétera. Y básicamente lo que se genera en esta primera impresión es esta parte de decidir si confío o no confío en una persona. Entonces, imagínate que tú llegas por primera vez con un cliente, con un prospecto, o a lo mejor eres recién llegado a una empresa y te van a presentar con las diferentes áreas. Ese primer escaneo, pues obviamente genera ese impacto. Entonces, esto quiere decir que todo el tiempo estamos comunicando. Y por esto se dice, hay una máxima que dice que si tú generas una primera buena impresión, ya tienes el 50% ganado. Wow. Entonces, imagínate el impacto que esto tiene, y que se dice que antes de que tú hables, pues ya comunicaste quién eres, Sí, ¿no? y es interesante lo que dices, ¿no? Estás comunicando tu historia. Sí. ¿No? Y muchas veces pues no estamos conscientes de eso, ¿no? Exacto. A la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones de cómo nos vestimos, como en el caso de las mujeres, cómo nos maquillamos. Y entonces, ¿por qué crees, Coca, que es importante trabajar en esta visibilidad profesional a pesar de que tengas un buen desempeño profesional? Porque lo digo porque seguramente mucha gente va a decir, pues a mí me contrataron para dar resultados, no para que me vea bien, ¿no? ¿Por qué crees que actualmente el profesionista de ahora tiene que trabajar en su visibilidad? Bueno, hay muchísimos estudios que demuestran que las personas que proyectan una buena imagen, pues siempre van a tener más éxito, van a ser las que se perciban con más oportunidades. Entonces, esto ya dejó de ser una cuestión frívola o efímera. Esto realmente está comprobado que tiene ese impacto por lo mismo, porque es un proceso de comunicación no verbal. Entonces, a través de tu arreglo personal, de tu vestimenta, de los colores que usas, del código de vestimenta que también llevas puesto, muestras tu interés
interés, muestras tu profesión, a qué te dedicas. Y bueno, ni qué decir, por ejemplo, de nuestro lenguaje corporal, ¿no? Ese contacto visual, cómo caminas, cómo está tu postura, tu movimiento y demás, pues forma parte también de esa información. Y por lo tanto, es vital que cada uno de nosotros pues tengamos por lo menos una actualización, ¿no? O hagamos ese sondeo de cómo me están percibiendo las personas en un primer impacto, porque a partir de aquí es como se genera esas oportunidades que tú puedes tener. Y en el proceso de visibilidad, pues por supuesto que es muy importante, porque hoy en día que además estamos en estos mundos híbridos, porque ya no nada más estamos en la parte presencial, tú sabes que también tenemos muchas capacitaciones virtuales. Y las juntas, los meetings ya son... de negocios. Hay corporativos donde el 90% de sus reuniones son totalmente digitales. Entonces, esa es una parte importante para que la gente te vea, para que la gente te conozca. Y tú me preguntabas algo relacionado con la visibilidad. Y sí quiero decir aquí, hay una frase que tenemos en México que dice que santo que no es visto no es adorado. Entonces es importante que aprovechemos todos estos espacios para que nos conozcan. Por ejemplo, yo siempre digo y siempre batallamos, ¿no? En las capacitaciones de prendan su cámara, ¿no? Porque si no, imagínate, yo puedo estar en contacto con una persona solamente a través del audio y nunca vi cómo es la persona. Y en una de esas me la encuentro tal vez en otra ocasión y pues estoy perdiendo ese tipo de oportunidades. Oye, y además estabas platicando antes de la entrevista que el 83% de las decisiones se toman con los ojos. Sí, efectivamente. Hay un estudio que hizo Giovanni Sartori, tiene un pequeño libro, vale la pena que lo chequen, que se llama La sociedad teledirigida, en donde él afirma que hemos migrado de ser Homo sapiens a Homo videns. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de Homo videns? Visuales. Nos hemos vuelto una sociedad altamente visual. Entonces, imagínate que estamos en la era del TikTok, de los podcasts, de los video podcasts, ¿no? De todo este tipo de información multimedia, en donde a partir de estos impulsos visuales, entonces yo voy a tener una realidad muy distinta. Claro. Y es por esto que la recomendación es, bueno, cuida mucho lo que proyectas, cuida mucho tu imagen. Por supuesto, también en el ámbito de los negocios, en la parte profesional, ¿qué tal las presentaciones, el folleto, tu página web? Todo lo que tenga que ver con estímulos visuales, porque hoy en día, o sea, literal, este es un factor por el cual yo puedo tomar una decisión de si eres tú o es otra persona o empresa. Y al final, todos estos elementos son los que suman justamente para poder venderte profesionalmente, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que sean los errores típicos de una persona o de un profesionista que intenta destacarse? Claro. ¿En qué se equivoca? Bueno, el primer error, lo comentabas al inicio, es subestimar este poder. Creer, hay muchas personas que así me lo dicen, no, pues es que mis resultados hablan por mí. Y yo digo, bueno, tus resultados no caminan y no van y están avisándole al mundo pues lo que hiciste. Entonces, en este sentido, un gran error es caer en esa actitud o en esa postura de decir, pues mis resultados hablan por mí, porque no es suficiente. Hoy en día no es suficiente que tú tengas un gran CV, una gran experiencia o grandes títulos si tú mismo también no te promueves o no comunicas esto. Hay una frase que me encanta que dice, el que comunica mejor siempre gana. Y en esta parte, pues es importante que nosotros sepamos comunicar a los demás ese valor agregado. Entonces, ese sería un segundo error, que a veces las personas no saben cómo transmitir esto, ¿no? Y otro error muy importante es el caer en la soberbia, Adri, porque a veces hay personas que dicen, no, pues yo ya llegué y listo, ¿no? Y ahí te va una máxima que siempre que la digo como que se conmociona el asunto, porque dice que si te dices el mejor, pero nadie te conoce, noticia, no eres el mejor.
Entonces sí tienes que tener un proceso, pues, como una especie de relaciones públicas, tanto internas como externas, y tener esta parte de networking en donde tú te hagas presente, no digas, aquí estoy, yo soy fulano de tal, yo soy especialista en esto, ¿no? O lo que decimos, que ese sería otro de los errores, el no saber cacarear el huevo. Tú sabes que cuando la gallina pone un huevo, pues empieza a cacarear, ¿no? Y a veces, por una cuestión muy cultural en América Latina, nos cuesta mucho trabajo hablar de nosotros. Tenemos esa creencia muy limitante que dice que van a pensar que ya se me subió o que soy una persona presumida o un narcisista porque hablo de mí. Y yo siempre les digo, bueno, ¿tienes un relacionista público? ¿Tienes un manager? Si no lo tienes, pues ¿quién va a hablar de ti más que tú, no? Y aún teniendo un manager, va a llegar el momento en donde tú vas a tener que hablar por ti. Entonces, si nosotros cambiamos un poquito la óptica y vemos esto como compartir nuestros logros, como compartir nuestro diferenciador o nuestra especialidad, bueno, pues otra cosa va a ser en este sentido, ¿no? Y hay otro estudio que se hizo que me gustaría compartírselos para que de pronto como que vayamos cambiando un poquito nuestras creencias, y dice que el 85% del éxito en el ámbito profesional tiene que ver precisamente con cómo nos relacionamos con las personas. Es decir, el 85%. El 85%. Y el otro porcentaje, que sería el 15% restante, son nuestros conocimientos técnicos. Y tú y yo sabemos cómo en las empresas, o sea, la gente está sumamente concentrada en la parte técnica. Cuando dices, te van a dar un ascenso, te van a dar, no sé, un contrato por tus habilidades, pues lo que le llamamos hoy en día las blandas. Soft skills, tus habilidades blandas, y que muchas veces pues es algo que no le estamos dando ese peso. Claro. Oye, ¿y cuál sería como tu recomendación para equilibrar esta parte de autenticidad personal, ¿no? Sí. ¿Cómo no pierdo mi esencia? Sí. Pero de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿cómo llego a ese objetivo de tener una imagen estratégica, ¿no? ¿Cómo llego a eso? Sin dejar de ser quien soy, ¿no? O como decías tú, sin llegar a la soberbia o a la fantochería. ¿Cómo se puede hacer? Sí, yo creo que algo que es sumamente importante y pienso que es un principio del éxito, es el autoconocimiento, ¿no? El que tú te conozcas tanto en tus virtudes como en tus áreas de oportunidad. Y considero que la palabra autenticidad es la clave hoy en día. O sea, aquí no se trata de generar una percepción de, digamos, como de un disfraz o de un actor, ¿no? Uno incluso no se cree, ¿no? No, o sea, exactamente. Ni tú te vas a sentir a gusto, ni tampoco vas a conectar, porque se nota que esto es fake, que esto es falso. Entonces, nada como el que tú puedas moverte en tu forma de ser, obviamente teniendo muy claro a dónde vas y qué tipo de públicos o en qué tipo de industria tú te encuentras, ¿no? Entonces, en esta parte, dentro de esta claridad que tú tengas de cuál es mi objetivo, hacia dónde voy, cómo quiero ser percibido, bueno, pues te muevas en tus fortalezas o en tu esencia. De hecho, yo estoy segurísima que la pandemia fue un parteaguas para poder generar esos liderazgos auténticos, esos liderazgos humanos, en donde yo me muevo y me desenvuelvo como soy y no tener que estar con máscaras de yo soy perfecto porque a lo mejor yo soy el líder o yo tengo que dar el ejemplo, etcétera, sino que yo siento que ahí vino muy fuerte esta parte de autenticidad, obviamente cuidando, por supuesto, ese equilibrio que dices, ¿no? Sin embargo, creo que si queremos conectar, definitivamente ser auténticos es la clave. Como comentaba en un principio, la comunicación es la herramienta fundamental para venderte, ¿no? Para el logro de tus objetivos profesionales. ¿Cuáles crees que serían los elementos más importantes que la gente que nos escucha que debe de considerar para comunicarse efectivamente o con impacto? Sí, yo creo que dentro de las claves hay varias definitivamente, pero punto número 1, la preparación. Yo creo que
Estamos en un mundo que lo hemos compartido en muchas ocasiones en nuestros entrenamientos y programas, que dice que estamos en el mundo VUCA, ¿no? Que en español es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y la verdad es que los desafíos están tremendos, ¿no? Hay una competencia tremenda, hay una gran cantidad de oferta, ¿no? El mundo a nivel pues global y en muchos sentidos la economía está bárbara. Entonces, en este caso, si tú quieres realmente tener un mensaje, una comunicación de impacto, te tienes que preparar, porque inclusive yo digo, hasta la improvisación se prepara. O sea, que obviamente esto nos va a ayudar a poder diseñar ese mensaje que conecte. Entonces, si yo quiero conectar, si yo quiero también captar la atención, porque tenemos ahorita una crisis de atención y una crisis de conexión, necesito preparar perfectamente mi mensaje, necesito saber de qué voy a hablar, a quién le voy a hablar, para qué estoy ahí, ¿no? Tengo que tener esa información previa para que yo sepa cómo tocar las fibras de mi audiencia, ¿no? Y en este sentido, algo que también nos va a ayudar muchísimo es ese conocimiento que yo tenga de mi área. Se dice que las personas que han tenido más impacto a lo largo de la historia, te dicen que hables de lo que conoces, hables de lo que has vivido, de lo que nadie podía expresar como tú, porque eso se te va a notar en la mirada, en tus expresiones, en tu tono de voz. Y bueno, eso es algo que yo les recomiendo, ¿no? Por otro lado, también algo que considero que es importantísimo es la convicción. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es la suma de fondo y forma, porque a veces nos enfocamos muchísimo en lo que vamos a decir y descuidamos el cómo lo vamos a decir. Y tiene que existir un equilibrio, porque esto es algo que la gente nota. ¿Y cómo vamos a poder demostrar esa convicción? Pues a través de cuidar nuestro no verbal, que ¿qué quiere decir? Pues nuestras gesticulaciones, por ejemplo, nuestro tono de voz, la mirada, cómo me paro, exacto, ¿no? Si estoy en un foro más amplio, cómo camino, o sea, y ¿qué nos puede ayudar muchísimo? Pues ensayar, practicar, que eso obviamente suma muchísimo a nuestra seguridad. Claro. Oye, actualmente, y como lo platicaba en un principio, tú entrenas a speakers, a políticos, a empresarios. ¿Cuál crees tú, con esta experiencia, que es el error más común que tienen a la hora de comunicar algo importante? Al momento de comunicar algo importante, ¿en qué se equivocan? ¿Qué es lo que no toman en cuenta? ¿No? Sobre todo gente que tiene como ese reto de luego comunicar información, pues no positiva, ¿no? Alguna crisis interna, pues retos, ¿no? Que de repente pues, son noticias importantes. ¿Y cuáles crees que sean como los errores o lo que no consideran como clave para ser asertivos, ¿no? Sí, en definitiva, el que no hay una preparación. O sea, porque sobre todo hay muchísimos perfiles en donde van a tener que dar una mala noticia, o que, por ejemplo, el tema de las conversaciones difíciles o los conflictos que muchas veces existen, ¿no? Entonces, el no entrenarse. O sea, vuelvo al tema de la soberbia, al decir que porque yo ya tengo cierta posición en la empresa o yo ya tengo ciertos años de experiencia, entonces ya soy buenísimo en esto. Y no, el mundo está cambiando, la manera en la que nos comunicamos es completamente diferente a como lo hacíamos hace unos años. Entonces, uno, no tener ese entrenamiento, y número dos, no tomar en cuenta la parte de la asertividad, que yo siempre digo, a este mundo, obviamente, el día que nos vayamos, nos van a recordar por cómo hicimos sentir a la gente. Entonces, es muy importante que cuando vas a dar este tipo de mensajes complicados, difíciles, malas noticias, pues tomes en cuenta esto, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, de saber decir las cosas y que seas específico, porque hay personas que le dan unas vueltas, ¿no? Que tienen unos preámbulos, que ya nada más del preámbulo dices,
dices, híjole, creo que se viene algo horrible, entonces ya estás poniendo a las personas a la defensiva. Claro. Entonces, en este caso es importante que tú seas como muy específico en lo que vas a decir y que en muchas ocasiones también consideres y seas empático con la gente. O sea, que se vea que también pensaste en tu audiencia y que sabes cómo llegarles, cómo darles esa solución y que sobre todo estés abierto a que en un momento dado, bueno, pues haya un respaldo o por lo menos que si hay preguntas, etcétera, pues se puedan aclarar, ¿no? Yo creo que es una preparación no solamente en el mensaje, sino también en tu actitud y en la intención, ¿no? Sí, y en la empatía que dices, ¿no? Muchas veces separamos la parte humana de la profesional, ¿no? Y dejamos a un lado o dejamos de pensar que el que tenemos enfrente pues es alguien igual que nosotros, ¿no? Un ser humano que tiene sentimientos y que hay que llegarle de manera, además de asertiva, pues empática, ¿no? Sí, exactamente. Oye, dentro de tus talleres vemos siempre herramientas de cómo manejar los nervios, diseñar mensajes con impacto, la técnica de storytelling. Si tendrías que escoger una técnica de alto impacto, ¿cuál sería y por qué a la hora de transmitir un mensaje? Bueno, está comprobadísimo que el hablar en público, que yo siempre digo, hablar en público, no crean que nada más es hablar así ante más de 100 personas. Hablar en público es esto. Hablar en público es todo lo que estoy diciendo. Todo, o sea, desde que tienes un micrófono enfrente, un celular, un en vivo, una junta, o sea, a partir de una persona tú ya estás hablando en público. Y depende mucho de cómo te mueva ese público que tienes enfrente, porque a lo mejor tu jefe o un cliente te puede imponer más que a lo mejor estar ante más de 100 personas, o al revés, ¿no? Entonces está comprobado que este es uno de los miedos más grandes que existe, porque uno se siente expuesto, ¿no? Porque uno se siente vulnerable. Entonces, para mí una de las claves más importantes antes de hablar en público es la respiración. Okay. Yo siempre hago este tipo de respiraciones en donde haces una inhalación profunda por la nariz, vas inhalando 4 o 5 tiempos despacio, consciente por nariz, detienes 4 o 5 tiempos de manera consciente y luego vas exhalando por la boca 4 o 5 tiempos igual consciente, ¿no? Y eso lo vas repitiendo. ¿Cuántas repeticiones antes de alguna junta importante? Por lo menos hacerlo unas 6 veces. Okay. Es algo que te va a ayudar a estar en tu eje, súper concentrado en tu mensaje. Y la respiración es la clave, porque esto va a hacer que la velocidad con la que hables sea agradable, que no corras, ¿no? Va a hacer también que tu tono de voz se escuche, o sea, de una manera que tenga ese impacto, tu mirada, o sea, te va a relajar por completo. Y esta herramienta de respiración ayuda justamente también a manejar los nervios, que es algo que pues todos nos enfrentamos, ¿no? Y hemos platicado con CEOs, con gente que lleva muchos años hablando en público, con conferencistas, y dicen, no me dejo de poner nerviosa. Claro. O sea, a la mera hora sale el potencial del ser humano a la hora de platicar, pero antes de arrancar, siempre existe ese nervio. Entonces, ¿crees que el mejor aliado justamente para aplacar el nervio sería la respiración? Totalmente, sí. Totalmente. Para mí es la clave número 1 para que tú inmediatamente puedas dominar los nervios, ¿no? Hay muchos tipos de respiración, pero esta que les acabo de comentar es maravillosa porque te va a llevar a tu eje y va a impactar en tu voz, en tu contacto visual, en toda tu comunicación corporal y por supuesto en que estés bien concentrado en lo que vas a decir, porque a veces los nervios hacen que se te olvide lo que ibas a decir. Claro. Entonces, la respiración me parece una de las herramientas más fuertes. Y obviamente aunado a otro tipo de ejercicios en donde tú puedes relajar tu rostro, puedes relajar el cuerpo completo, las manos, ¿no? Es que depende mucho a veces a dónde se le va el nervio a cada persona. Hay personas a las que el nervio se les va, por ejemplo, aquí a los hombros y se quedan así, ¿no? O hay personas que a lo mejor... Las piernas, ¿no? Ándale, que tienen como las piernas nerviosas, ¿no? Inquietas que le llaman y que en este caso pues es un distractor en la comunicación. Claro. Entonces, yo siento que un gran aliado para todo tipo de personas es que
a lo mejor te alejes un poquito, ¿no? Antes de empezar, vayas al baño o a donde estés y hagas tus respiraciones y de inmediato llegas así. Además, algo también muy poderoso es la sonrisa. La sonrisa siempre va hacia ti. O sea, es como una manera de jugar con tu mente, de decirle, todo está bien. No estoy preocupado ni nervioso, estoy sonriendo y tranquilo, ¿no? Exacto, claro. Es programación neurolingüística que la mente dice, bueno, ¿cómo se está riendo si está a punto de que le dé el colapso? Y entonces empieza como a segregar esos químicos para que tú te sientas mejor, con más confianza. Y hacia afuera, imagínate que ves llegar una persona que ya hizo sus respiraciones, que está tranquila y que además te está sonriendo. Dices, no, seguro viene preparadísimo. Es un crack, ¿no? Es un crack, ¿no? Aunque tú por dentro estés que te mueres, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías, ya para ir finalizando esta plática? También en los talleres, como sabes, Coca, nos encontramos a muchos profesionistas que dicen, yo no tengo el don de la palabra. Sí. ¿No? Yo no sé hablar, y es de las competencias de verdad con las que nos encontramos que la gente sufre, ¿no? De quiero comunicar con impacto, no quiero que la gente o mis jefes se den cuenta que estoy nervioso o nerviosa. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que dicen, yo no nací con esa habilidad y con esa competencia? ¿Se puede o no se puede desarrollar? Pero por supuesto, yo he tenido casos, Adri, que de verdad, de pánico escénico, o sea, que casi al borde del desmayo total y que dicen, es que no me gusta, ¿no? Que lo sufren además, ¿no? Lo sufro, o sea, es que yo no nací para esto. Y yo estoy convencida de que todos, sin excepción, podemos desarrollar esta habilidad. Yo le llamo que es como un músculo. La comunicación es un músculo. Así como tú vas al gimnasio o el ejercicio que tú hagas, que vas mejorando a través de técnica y práctica, lo mismo es con la comunicación. Entonces, eso sería un factor que vale la pena que entrenen. Que creas que tú eres capaz de hacerlo. O sea, que yo digo, son 3 ingredientes. Tener un buen maestro que te sepa dar el conocimiento, por supuesto que tengas buenas técnicas, porque ahora nos comunicamos de manera muy distinta. Y práctica. Y con esto vas a poder hablar de una manera muy segura y que además lo vas a poder disfrutar. Finalmente, la contraparte. Directivos que dicen, yo me sé comunicar muy bien, no necesito ningún otro tipo de entrenamiento o de capacitación. Y sin embargo, creo, Coca, que siempre hay niveles mejorables en la comunicación, mejorar su estilo, su oratoria. ¿Qué les dirías a aquellas personas que sienten que están en el top de la comunicación con impacto? ¿Siempre hay algo más que mejorar? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando y nosotros vamos cambiando. Y además también, acuérdate, las generaciones. Hoy en día estamos conviviendo en el espacio profesional 5 generaciones. Entonces, cada generación, hoy tenemos una brecha muy grande y ya tiene también su propia forma de comunicarse. Entonces, insisto, nunca hay que sentarnos en nuestros laureles porque nos estaríamos perdiendo de la oportunidad de conectar con personas. Entonces, en este caso, los retos en comunicación, en la parte multigeneracional y también multicultural, porque el mundo ya se hizo más pequeño, porque en las empresas no falta que estamos conviviendo con personas de culturas completamente diferentes. Entonces, el ser una persona que, digamos, le llamamos como el aprendiz eterno, es una de las características más importantes de los grandes líderes. Entonces, siempre estar abiertos a aprender, a tener ese refresh y, por supuesto, a pulir nuestra comunicación, porque ahí te va esta frase con la que quisiera dejarlos, que dice que la calidad de tu comunicación determina la calidad de tu vida. Entonces, pues vale la pena siempre estar invirtiéndole a este tema tan importante. Ay, Coca, muchas gracias. Gracias por la charla. Gracias. Los esperamos en el siguiente episodio porque me encantó cómo cerraste. Lo que buscamos es gente que quiera ser aprendiz eterno, ¿no? Sí. Lo que acabas de comentar. Entonces, pues bueno, agradecerte el espacio, agradecer a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo episodio de Mind Up Talks. Muchas gracias, Coca. Gracias a ti. Gracias.